bajos y con las extremidades más cortas. También su caja torácica era distinta, muy ancha y acampanada, en lugar de recta y muy estrecha como en los humanos modernos. Esto también está relacionado, junto con las proporciones corporales, con las adaptaciones climáticas y un hábitat más frío. Se ha estimado que si se situara a un neandertal y a un hombre moderno, ambos desnudos en el paisaje de la Europa de la era glacial, el neandertal tendría la sensación de llevar un traje de ejecutivo. Una capa de ropa no parece gran cosa, pero podría marcar una diferencia decisiva entre la supervivencia o la muerte. Contrariamente a la creencia más extendida, no hay motivos para pensar que los neandertales fueran estúpidos. El estudio de sus cráneos demuestra que sus cerebros eran como mínimo tan grandes como los nuestros. Con tantos factores desfavorables, sorprende que hayamos durado tanto tiempo. ¿Cuál es, entonces, la explicación? Ciertas voces sugieren que tuvimos que contar con una tecnología más avanzada. Algo habría en nuestras armas y herramientas que nos dio una ventaja ante los neandertales. Wulf Heim lleva experimentando con herramientas prehistóricas 25 años y puede reproducir las que utilizaron los neandertales. Los neandertales utilizaban la piedra de sílex para confeccionar sus herramientas. Esto es un nódulo típico de sílex como los que pueden encontrarse en la playa. Con un martillo de piedra los tallaban desprendiendo láminas. Bastaba con preparar el borde, darle un golpe seco y ya tenías una herramienta. ¿De qué eran entonces capaces estas herramientas? Son mucho más afiladas que el acero. Y pueden servir para descuartizar animales, para cortar el cuero o para talar árboles, aunque esta es demasiado pequeña para talar árboles. Para ello utilizaban hachas manuales. Nuevas investigaciones sugieren que los neandertales producían herramientas tan eficaces como las nuestras. Así cuesta argumentar que fueron nuestras herramientas las que nos dieron ventaja. Quizá fue más bien la forma de utilizarlas o las fuentes de alimentación que buscábamos. Algunos científicos afirman que solo nuestra especie era capaz de ser realmente flexible en cuanto a la dieta y las técnicas de caza. Pero en uno de los puntos más meridionales de Europa, la exploración de un asentamiento neandertal está arrojando sorprendentes resultados. Creemos que es lo más parecido a una ciudad de neandertales. A juzgar por la cantidad de cavernas, su tamaño y su capacidad, puedo imaginar que en el Peñón vivieron quizá un centenar de neandertales. Con un nivel del mar mucho más bajo que el actual, los neandertales vivieron aquí durante 100.000 años. Y los vestigios hallados muestran que eran intrépidos cazadores. Esto es de un oryx, es decir, un toro salvaje. Uno de esos grandes animales que a veces aparecen en las pinturas rupestres. Creo que para enfrentarse a un animal de este tamaño, con estos cuernos, era preciso elaborar una complicada estrategia y ser un depredador inteligente. Cuando les plantaban cara, armados tan solo con unas lanzas, debía ser terrorífico encontrarse con un animal así. El profesor Finlayson ha encontrado vestigios que indican que los neandertales se alimentaban de los productos del mar.
Lo más sorprendente de todo es que no se limitaban a los recursos alimenticios terrestres. Encontramos cada vez más rastros de mejillones, lapas, todo tipo de moluscos que recolectaban seguramente en la playa. Encontramos fragmentos como este, que es de una foca monje, y estamos encontrando más restos. Muchos ejemplares son de animales jóvenes, lo cual indica que los neandertales conocían las estaciones del año, el comportamiento de los animales y cuándo se acercarían a la costa para dar a luz, momento en el que serían más vulnerables. Es una posibilidad. Al parecer, los neandertales eran muy capaces de competir con nuestros antepasados para alimentarse. Por lo tanto, si nuestra supervivencia no dependió de las herramientas ni de la comida, ¿qué fue lo que nos distinguió de los neandertales? La respuesta puede ser mucho menos obvia. En las excavaciones de Nicholas Conard apareció una pista muy fragmentada. Al principio, cuando encontré la primera pieza, con este borde biselado, con estas muescas, me pareció interesante ver cómo reaccionaba la gente cuando les decía que podía ser parte de una flauta. Si María está en lo cierto, esta flauta sería un hallazgo único. La primera vez que me mostró un fragmento de este objeto, vino y me dijo: Nick, creo que hemos encontrado una flauta de marfil. No resultó fácil convencerle, tuve que montar primero todas las piezas. Entonces María encajó 31 fragmentos de marfil, y fue entonces completamente evidente que se trata de una flauta, con los orificios correspondientes en estas formas biseladas. Se trata probablemente del ejemplar de instrumento musical más antiguo encontrado en el mundo entero. La flauta tiene unos 35.000 años de antigüedad, y este es el sonido de una réplica. Es una obra maestra en el contexto de la evolución humana, un logro equivalente a la obra de Miguel Ángel o de Rembrandt. Es extraordinario que pudieran producir algo tan innovador y creativo, y creo que es algo muy característico del Homo sapiens. La flauta no es la única creación artística encontrada de aquella época. Muchas más han aparecido por toda la región. Hay un mamut de marfil, y esta figurilla de un hombre con cabeza de león. La música y el arte pueden parecer armas poco probables para competir contra los neandertales. Pero no son el objeto en sí lo más revelador del caso, sino los lugares donde han sido encontrados. Por ejemplo, el hombre león y el mamut no son las únicas figuras de este tipo, sino que se han encontrado muchas otras muy similares por toda la región. Esto demuestra la existencia de comunicación y vínculos entre distintos grupos. Los humanos de estos valles fabrican los mismos objetos. Es imposible que el hallazgo de objetos idénticos a 20, 30 o 40 kilómetros de distancia sea fruto de la casualidad. Esto nos demuestra que los humanos que compartían la misma identidad eran numerosos y cubrían territorios extensos, interactuaban entre ellos, se ayudaban mutuamente. Los neandertales, en cambio, no tenían esta comunicación y mantenían redes sociales más limitadas que los humanos. Amplias redes sociales, intercambio de ideas y símbolos de identidad. Eso implica que tuvimos unos recursos que los neandertales no tuvieron. Algunos afirman ahora que este puede haber sido el factor definitivo para nuestra supervivencia. Durante varios milenios, las poblaciones de neandertales fueron disminuyendo y sus supervivientes se vieron empujados hacia los confines más alejados de Europa. Pero ¿qué fue lo que terminó totalmente con ellos y en cambio nos permitió sobrevivir?
Gibraltar, donde habita hoy en día otra especie de primate, pudo haber sido el último reducto del planeta donde vivieron los neandertales. Un equipo de arqueólogos busca los vestigios de estos neandertales y los motivos de su desaparición. Sin embargo, como el nivel del mar es mucho más alto hoy en día, lo que fue una amplia llanura litoral es ahora el fondo del mar. Así pues, la búsqueda debe realizarse bajo el agua. Por lo que sabemos, es la primera vez que se intenta encontrar vestigios neandertales en una caverna submarina. Hoy pretendemos levantar una roca para dejar al descubierto una sección de sedimento que esperamos nos indique lo que sucede bajo el fondo del mar. Trabajarán a 24 metros bajo el agua. A esta profundidad, el cuerpo humano puede sufrir narcosis. Puede pasar cualquier cosa. Tienes siempre que pensártelo muy bien. Tienes que planificar muy cuidadosamente tu inmersión. Pero a veces, a pesar de todo, algo sale mal y tienes que abandonar la misión y regresar a la superficie. Vamos a cruzar los dedos. El propósito de hoy, desplazar una roca para alcanzar el sedimento bajo el fondo del mar, no es nada fácil. Pero finalmente se salda con el éxito. Está lleno de agua. Vale, de acuerdo. ¿Entonces vais a mandarlo todo al laboratorio ahora? Sí, muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Así pues, ¿qué nos dicen las pistas que han encontrado sobre lo sucedido a los últimos neandertales que vivieron aquí? El director de la excavación, el profesor Clive Finlayson, cree que un factor tuvo un papel importante: el clima. En aquella época, las condiciones climáticas fueron realmente duras. El entorno fue más frío que los últimos 250.000 años. Entonces, algo pudo suceder en un lapso de tiempo muy corto. Quizá los neandertales se extinguieron debido a una serie de sequías continuadas. En estas circunstancias, cualquier grupo pequeño habría sido muy vulnerable. Pudo haber sido una cuestión demográfica, que los neandertales llegaran a ser tan escasos como las poblaciones de las especies amenazadas hoy en día, y a partir de cierto punto la recuperación es imposible. Por lo tanto, si el encuentro entre nuestros antepasados y nuestros primos lejanos fue conflictivo, no estábamos desde luego predestinados para salir victoriosos. Según parece, fueron en realidad ciertas ventajas más sutiles, como nuestras redes sociales, las que nos aseguraron la supervivencia, a diferencia de ellos. Al parecer, 20.000 años atrás ya estábamos solos en Europa. Entre 20.000 y 30.000 años atrás, otras oleadas migratorias empezaron a entrar en Europa procedentes del este. Y a juzgar por los descubrimientos realizados en Dolní Věstonice, en la República Checa, algo extraordinario estaba sucediendo. Las nuevas oleadas migratorias coincidieron con uno de los períodos prehistóricos más espectaculares, con un florecimiento de la cultura y la innovación que demuestra el grado de sofisticación de nuestros antepasados de la Edad de Piedra. El profesor Jiří Svoboda
Custodia una impresionante variedad de objetos